Yo puse para transmitir. 7:10 empezamos. Listo.
Hola chicos, buenas noches. Me presento, mi nombre es Brigitte Gutiérrez, soy directora del Comité Permanente Académico y en la ponencia de hoy les vamos a presentar Donante de Sangre, todo lo que debería saber, a cargo del doctor Vladimiro Choque. Doctor, le damos la bienvenida y le doy el pase. Gracias Brigitte. Bueno, esta noche vamos a hablar de donación, todos los aspectos que podamos hablar de donación, las preguntas que ustedes tengan, porque para hablar de donación es un tema quizás un poco más conceptual y relacionado a los valores. Le he puesto donación voluntaria porque en realidad una donación no debería implicar una palabra como voluntaria, porque una donación es voluntaria en realidad. Entonces, si no, no es donación. Pero este concepto de donación voluntaria va a un tema en que necesitamos, o nuestra sociedad necesita hacerle recuerdo, necesita poner eh, fácilmente esta palabra para que pueda interiorizarla y tomar parte de sí. Entonces, es algo tan importante que no es tomada a veces con esa importancia realmente hoy en día. Quizás en los meses que han ocurrido hemos visto que tuvimos un accidente con un tema del gas y la gente se movilizó por los pacientes que tuvieron quemaduras bueno, grandes quemaduras de tercer grado. Y pudimos ver que ante una necesidad las personas se podían o se movilizaban para poder donar sangre. Pero necesitamos siempre algo para que lo hagamos, para que donemos sangre o hemocomponentes. Y en realidad esto no debería ser así, debería ser algo ya dentro del sistema educativo para que la gente lo vea como que esto es algo normal. A pesar que existen algunas diferencias en algunos grupos de religión, esto es algo que tiene su evidencia fisiológica, tiene una evidencia que funciona en estos casos en los cuales la reposición es la única manera o el tratamiento para poder salvar la vida a las personas. Y quiero mostrarles algo quizás desde el punto de vista que implica esto, porque donación voluntaria no lo vamos a sentir, es algo como el COVID, ¿no? El COVID no lo sientes hasta que le da a tu familia o le da a un familiar cercano o un amigo querido, no lo sientes que existe hasta que sucede, ¿no? En tu familia, en tu entorno. La donación voluntaria es algo similar, no la vas a sentir hasta que veas la necesidad que a un familiar, a un amigo, existe la necesidad de requerimiento de volumen. Entonces, acompáñenme 2 minutitos a ver esto que es muy interesante. Esto es un reportaje que se hizo en el 2016, miren, el año 2016, de nuestros pacientes en el Instituto del Niño de San Borja. Y con un gran problema que manejamos en el instituto son los pacientes que tienen leucemia. Y estos pacientitos que tienen leucemia, ustedes dirán, pero doctor, la leucemia, ¿qué tiene que ver con la donación de sangre? Justamente estos pacientes tienen un cáncer a la sangre que justamente al invadir la médula ósea, que es la que hace que se produzcan glóbulos rojos, finalmente, se estimule los linajes para que puedan salir glóbulos rojos, pues hace de que el niño, así yo haga lo que haga, va a necesitar sangre. Entonces no hay forma que el cuerpo vaya a compensar en alguna manera y ellos siempre van a necesitar componentes, pues hemocomponentes. Y el problema es que en nuestro hospital tenemos niños, no de Lima, tenemos de todas las partes del Perú, que llegan para tratamientos porque, la leucemia también es otro problema que no podemos vencer de una manera descentralizada. Entonces, familiares, amigos de los padres, aquí en Lima, van a ser muy pocos. Entonces, ¿quién dona por ellos? Acompáñenme a ver estos 2 minutos para poder entender quizás y sentirlo un poquito más cerca el tema de la donación. No sé si se escucha, espero que sí.
se puede morir. Leucemia era algo severo. De los niños necesitan sangre, plaqueta, si no, la pone quimio. ¿Qué sabes tú de la leucemia? A ver, cuéntame. Que es traicionera, es bien sufrida, es bien agrediosa. Leucemia no es un término extraño para ninguno de estos niños. A su corta edad, Ariana, Darwin y Franco pueden no saber de juegos, pero sobre la penosa y peligrosa enfermedad lo conocen todo. Ninguno tiene más de 10 años, pero saben cómo es el dolor de un continuo pinchazo, cómo los debilita la quimioterapia y qué pasa si la leucemia le gana la batalla a uno de sus amiguitos. ¿Qué puede pasar? Se puede morir. La leucemia está dormida, pero al momento que tú la llamas, ya ahí se levanta. Y en tu caso se levantó. ¿Y cuántos años tenías tú cuando se levantó? 3 añitos. Son las historias de valientes angelitos que diariamente luchan contra una enfermedad que representa el 40% de los casos de niños con cáncer. La leucemia es el primer cáncer que hay en menores de 14 años y es el segundo en mayores de 14 años. Por ende, la incidencia de leucemia es bastante elevada como para poder darle la importancia que debe tener y hacer todos los procedimientos que se requieran para poder trasplantar. La leucemia les tocó la puerta en la infancia y ellos, sin darse cuenta, juegan la más grande batalla de toda su vida: acabar con la llamada sangre blanca que acorta y entristece sus días. ¿Y tú hoy día vas a recibir tu quimio o tus plaquetas? Plaqueta. Tus plaquetas. Sí. ¿Para qué vas a recibir tus plaquetas? Porque mi defensa está baja y para subir. En la sala de hematología pediátrica del Hospital del Niño de San Borja, Darwin ya está listo para recibir sus plaquetas. Los pinchazos no duelen tanto para él como la idea de no tener a su madre cerca. ¿Y qué extraña de Chiclayo? Cuéntame. Mi familia, a mi mamá, Tu mamita. y mi comida de mi mamá es bien rica, ¿Cuál es tu plato favorito? picante, El picante. y el tallarín es rojo. Claro, pero el de allá, el que hace tu mamá, no el de acá, el de Lima. ¿No te gusta? Un poco. Muy poquito. Bien. Esto es una realidad. Este es un video del 2016 que pasa a diario en el hospital. Y no estamos hablando de donación directamente, estamos hablando de que las enfermedades, hay muchas enfermedades y situaciones traumáticas agudas que van a requerir donación. Son niños que tienen leucemia y que lamentablemente esta va a infiltrar su médula y a la línea eritroide la va a afectar y no vamos a tener producción de glóbulos rojos. Y va a necesitar sangre. Va a afectar a la línea también de las plaquetas y va a necesitar plaquetas. Entonces son niños que van a depender en mucho tiempo, si es que vencen a la leucemia, de estos como componentes. Y muchos de estos niños llegan a morir, uno, porque lamentablemente a veces los cánceres son muy fuertes, muy agresivos, o porque no, o hay falta de hemocomponentes. Entonces, esta es una realidad en la cual vivimos, una necesidad continua, una necesidad que requiere que nos pongamos en la conciencia de que la donación realmente necesita ser no un tema solamente de heroísmo, sino que ya debe ser un tema de concientización diaria en el colegio. Desde que salen del colegio deben saber de que donar no te va a provocar daño. Lo que me llamó la atención en este video, ustedes pueden ver ahí el video, si lo quieren ver todo acerca de la leucemia, es el comentario que se veía, el único comentario. Encima, si se dan cuenta, es un video que tiene solamente 3.688 reproducciones. Y solamente hay 19 likes. De todos ellos, bueno, dijeron, no es muy importante, ¿no? Tampoco es que estas cosas atraigan mucho, a la gente no le gusta mucho. Es más, quizás los interesados vieron donación y dijeron, este tema
no sé, no va conmigo. Pero es tan vital y la información es tan importante que debemos darnos cuenta que lo que está pasando en la sociedad es algo terrible. Porque miren el único comentario que encontré en este video. Si bien es cierto, donar por una causa como esta es justa, ya no debería ser primordial en una realidad económica como la peruana. País de renta media, el SIS y salud deberían cubrir el 100% de todo. Es tu derecho humano y así no tener que ir mendigando por donaciones. No sé si yo lo entiendo mal o quizás no sé qué pasa o quizás lo estoy interpretando yo mal, pero me está diciendo de que el SIS y salud debería cubrir debería cubrir la sangre. Y ese es el problema. Y este es el problema porque nadie ha hecho un comentario al respecto y ha dicho, disculpa, pero esto no es correcto. ¿Sabes qué? La donación no hay forma de comprar sangre, no existe compra de sangre. Yo la sangre no la puedo comprar, no la puedo hacer. Entonces eso hace de que ningún seguro te pueda comprar sangre. Lo que el seguro paga es la bolsa. Lo que el seguro paga es todo el trámite que hay que hacerle a la sangre, que es verificar que no haya agentes infecciosos, es de que el proceso de separación, etcétera, eso es lo que cubre un seguro, la bolsa, y eso lo va a cubrir. La donación es gratuita, el proceso es gratuito, nadie te va a cobrar por el proceso. Y entonces, este es el punto y este es el gran problema de la sociedad, de que no tenemos idea de qué es donación y de que la sangre no se puede comprar ni vender. Si no, tengan la seguridad de que no se estaría haciendo este tema de donación voluntaria. Porque hay donación, sí, hay donación de venta. Ustedes van, algunos bancos de sangre afuera están esperando, están vendiendo, o personas ofreciendo por donar sangre. Pero no es así. La donación debería ser como su palabra sola, dice donación. Y esto hace de que nosotros nos pongamos a pensar y decir realmente qué estamos haciendo mal en la sociedad. Porque la gente debería donar de una manera, pues, primero altruista como debería ser, y saber qué es lo que sucede realmente en un banco de sangre, qué es lo que sucede realmente cuando yo dono sangre, porque si no pasa esos comentarios de que se ve una realidad que estamos mal. Y esto es educación. Y esto es porque no se incluye en el sistema nacional, desde el colegio, o por lo menos en mi tiempo, no ha habido esta inserción de un conocimiento de donación de sangre. Este es un caso 2008, miren, en la página de la OMS, o OMS-OPS, en la cual ya vemos una persona mayor en la cual dice que cuenta de que sufrió su madre en el 2008 una pancreatitis aguda, en el cual la llevó a la muerte. Prácticamente estaba a ese borde. Ustedes saben que la pancreatitis aguda puede llegar a matar a la persona. Es un cuadro inflamatorio muy agudo y que llega un momento en el cual puede ser hemorrágica. Bueno, y en este momento necesitó, dices, plaquetas, y él las pudo donar. Mejoró y salió. Desde ese momento, él decidió, pues, donar cada vez que podía. ¿Por qué? Porque eso es lo que pasa en nuestra sociedad. Nos tiene que tocar para poder donar. Y esa realidad no solamente es en el Perú. Este es un ejemplo de Panamá, de un testimonio de una persona que lo vivió en un tema propio. Pero también hay gente que sí es totalmente altruista y que va a los bancos de sangre, pero es menos del 1% de toda la población. Entonces, algo en nuestro chip, y más si estamos en este tema de medicina, debe cambiar.
para eso es la exposición de hoy, para poder entender, hay muchas preguntas de donación. Si nos vamos a la parte técnica, hay muchas cosas interesantes que les puedo contar. Es hermoso el tema de inmunohematología, donación de órganos, cuál es el sistema inmunológico en cuanto a la donación, cuánto tiempo dura un órgano en vivir, el sistema inmune, todo un tema técnico. Cuántos grupos sanguíneos, cuántos sistemas pueden encontrar, grupos mayores, menores. Pero si no hay la conciencia, la parte más importante que es de la donación, el resto no sirve. Y muchas enfermedades requieren tratamiento hemoterápico. Entonces, esta conciencia debe estar en el estudiante de medicina o estudiante de la salud, cualquier estudiante de una profesión de la salud, porque no estamos logrando cambiar el chip. Y eso es lo que debe ser el objetivo de esta reunión, despertar en nosotros el chip de la educación y el punto de vista de la donación de sangre. ¿Qué necesito yo para ser un voluntario? Primero que esto es una condición muy, muy altruista. Hay poca gente que dona, y si es solamente sangre total, pues esto te puede, 10 minutos dura que el equipo te obtenga un poco de sangre, más el trámite de esperar la entrevista no pasa más de media hora. Entonces, no es mucho tiempo para decir, ay, no puedo donar. La persona que es voluntaria de sangre puede donar sangre, plasma, cualquier componente. ¿Podemos nosotros decir qué queremos donar? Pues en parte sí, porque vamos a estar en una entrevista, nos van a evaluar y nos van a preguntar por ahí nuestro estado de nuestras venas, y un buen estado de venas con una buena cantidad de plaquetas, podemos donar plaquetas, que es un hemocomponente que no fácil se obtiene de los paquetes normales, por ejemplo, ¿no? Entonces, de mi sangre se puede obtener varias formas, varios hemocomponentes, y estos pueden ser útiles en muchas de las enfermedades que seguramente ustedes están estudiando y que son necesarias para poder tratarlas. Miren, fácilmente es, una vez que hemos pasado esa evaluación, pasamos simplemente 10 minutos, una hemobáscula va a ir pesando la cantidad de sangre y donamos, y ya está. No es cosa del otro mundo más que solamente mitos y miedos, o a veces simplemente indiferencia. Porque uno puede tener el conocimiento y saberlo, pero a veces la indiferencia es más que, creo que es la peor enfermedad que puede existir ante esto, puede ser terrible, ¿no? Pero es sencillo, es poco tiempo. Quizás ahora vamos a ver un poco algunas cosas importantes, pero no es otra cosa que simplemente tener estos valores o principios del altruismo, y de que estamos salvando, hasta 3 vidas se pueden salvar con una donación, porque podemos sacar de una sola donación varios hemocomponentes. Y es una sangre segura, y justamente la exposición la he hecho como para ver el control de calidad que hacemos en banco de sangre, para que ustedes vean que no hay temor en decir de que esa sangre es segura. Es muy segura. Lo más importante es promocionar la donación, porque no hay forma de fabricar sangre, ¿no? Hay trabajos, proyectos de buscar pues algún tipo de componente que vaya a hacer algo similar, lo cual en un problema agudo es un poco difícil, ¿no? Entonces, lamentablemente eso es un tema real, no hay forma de fabricar sangre, no existe. Por lo menos al día de hoy. Hay componentes que pueden tomar una posición similar, claro, podemos colocar algún tipo de sueros, proteínicos en los cuales van a mantener
la osmolaridad en sangre, pero que vayamos a tener la misma función del glóbulo rojo, imposible. De las plaquetas, tampoco. Bien, entonces hay mucho tema de promoción, es un poco más de comunicación, de educación. Si tenemos que llegar a la persona por la pena, tenemos que hacerlo, porque tiene que darse cuenta de que si cuando no le toca a la familia, no lo va a sentir una indiferencia. Y más aún, el personal de salud, tenemos la obligación, por decirlo así, de educar, de que la donación debe ser prácticamente parte de nuestra vida, parte debe ser cada cierto tiempo ir a donar, cada 3 meses, cada 4 meses, hasta por un tema fisiológico, que voy a explicar más adelante, o si tienen alguna pregunta, también hacerlo. Bien, donación de sangre no es tanto, a veces ustedes van a ver mucho tema de pues no, que sí, altruismo, bienestar, personas saludables. Sí, la donación tiene muchos beneficios. Ustedes al remover simplemente la donación, ¿cuánto puede donar una persona? Más o menos son 10 mililitros por kilo de peso. O sea, si ustedes más o menos sacan esa relación, ustedes dicen de que por ahí sale ¿por qué piden 50 kilos por lo menos? ¿No? Porque yo a una persona le puedo sacar como máximo 10 mililitros por kilo. Si esa persona mide 70, tiene peso de 70, yo a esa persona le podría sacar 700 mililitros. Ah, pero doctor, ¿no es mucho? Bueno, en realidad con ese volumen no va a pasar nada, ¿no? Pero por estandarización se está sacando prácticamente 500 mililitros, ¿no? 450, 500 mililitros. Entonces, al sacar esa cantidad de sangre, lo que nosotros hacemos es estimular a una hormona, que es la eritropoyetina, porque al haber una disminución de volumen, lo que va a hacer el cuerpo es llevar a la homeostasis. Y eso va a hacer de que la eritropoyetina pues empiece a liberarse. Recuerden que esta eritropoyetina se va a liberar, va a ir sobre la célula stem cell, y sus progenitoras, que en este caso puede ser un progenitor común, eritroide plaquetario y omega cariocítico, y la eritropoyetina hace efecto sobre esa célula, y esa célula precursora que va sobre línea roja y omega cariocítica se estimula y empieza a aumentar los glóbulos rojos. Entonces, ¿qué hace eso? Hace de que la persona tenga un mejor estado saludable. ¿Por qué? Porque va a haber un cambio celular. Y eso hace de que la donación sea buena, que cada cierto tiempo este recambio, esta necesidad, esta estimulación por eritropoyetina, pues hace cambios también en nosotros. O sea, donar sangre no es malo, para nada, no es para nada malo. Hay algunos mitos, creencias que tienen las personas. Uno de ellos es el temor a engordar. Dicen, no, si yo dono, va a provocar que yo luego me dé hambre y que voy a subir de peso. Y como les dije, no es cierto. O sea, lo que se estimula no es una vía en la cual hay pérdida de glucosa, ¿no? No sé, pues estoy estimulando a una mayor cantidad de insulina. No, no es cierto. Lo que estamos estimulando es al perder volumen, al perder un volumen de aproximadamente 500 mililitros, estimulamos más bien a la eritropoyetina. Y esta al glóbulo rojo, ¿no? Que hay un estímulo a este nivel para subir de peso no tiene alguna relación, ¿no? Más bien el tema del apetito está un poquito más dirigido a nivel central por un tema de la saciedad con el tema de la leptina, ¿no es cierto? Hasta se ha visto por ahí un poco de resistencia a la leptina, que es el que va a hacer que ya diga stop, este triglicérido no aumenta más de tamaño, aquí es suficiente. Y cuando hay resistencia, pues el triglicérido, la célula grasa va a seguir aumentando triglicéridos, y es una vía totalmente distinta, ¿no?
Y si le sigo dando alimento, va a aumentar más la insulina, y esta insulina va a entrar, va a hacer que las células, pues, a la fuerza cojan la glucosa y sean convertidas luego, si no se usan, en triglicéridos. Hidratos de carbono son convertidos finalmente en triglicéridos. Entonces, no tiene que ver una vía con la otra. Entonces, ese es un mito en el cual no es dado por la donación. Por lo tanto, es una idea que debemos de sacar de la cabeza, que puede ser una de las ideas que no nos lleven a donar. Bien, dice que el temor al desmayo, a quedar débil, les hace daño. Una donación no va a hacernos daño, no nos va a desmayar. ¿Puede pasar? Obviamente que puede pasar. Si estamos hablando de una pasilla, eso es un tema en el cual puede haber un efecto transitorio, porque nosotros trabajamos con un tema de homeostasis. Y en algunas personas que tienen mayor sensibilidad a algunos receptores ya de presión, entonces una pequeña cantidad de volumen que no va a afectar a la circulación puede dar algunos síntomas o algunos signos. Entonces, por eso es de que vamos a tener en estos pacientes, pues quizás algunos vaídos o esta sensación, pero no es que sea por la donación, porque esta, de manera, a la hora de hacer homeostasis, esta se regula. No pasan 3, 4, 5 minutos y nuevamente la persona está bien y no tiene ningún problema. Entonces, ¿qué es lo único que se hace a este pequeño cambio de volumen? Simplemente tomar líquidos. Por eso es que después de donar, a ustedes les van a dar pues su botellita, su vasito de agua, o simplemente algunas personas ni siquiera sienten nada. ¿Por qué? Porque controlan bien este tema de volúmenes. Entonces, no te va a pasar nada. Y va a haber un personal médico, un especialista, un patólogo clínico, que va a estar pendiente ante alguna reacción adversa. Va a haber un personal tecnólogo médico que también va a estar ahí, a ver si por ahí pasa algo. Pero no es que la donación te vaya a provocar debilidad o te va a hacer daño. Eso no existe. Entonces, todo depende del volumen que extraemos. Yo les dije, lo máximo que una persona se le puede extraer es 10 mililitros por kilo. Si hacemos eso, no existe forma de que alguna persona de 70, de 60, 55 kilos vaya a tener estos cambios, ¿no? Y además, esa persona va, al estar sana, entre comillas son personas sanas, pues es evaluada por un médico para donar. Entonces, no hay ningún tema aquí que haga imposible poder donar. Luego también esto es algo común que la población tiene en mente. Temor a contaminarse con el material que se usa. No hay forma de contaminarse. No hay forma. Porque si del miedo habría, sería de la persona que recibe, ¿no? El miedo estaría más bien de que el miedo de que, ay, me van a poner sangre, ¿de dónde vendrá? Ahí estaría el problema, ¿no? En este caso no es así. Y aparte porque los controles que se hacen en la sangre son de unos estándares tan altos que la sangre es segura. Entonces aquí viene un tema de la contaminación con otro material. No, me puedo infectar de algo. Perdóname, pero no te vas a contaminar de nada porque lo que se utiliza para estos procesos, todos son materiales que están totalmente, son estériles. O sea, no hay forma de que te contamines de algo, porque a ti no te van a poner sangre. Al donante no le van a poner sangre. Le van a sacar un poco de sangre. Entonces, esto es algo que a veces se tiene miedo, que no se rehúsa ningún equipo en banco de sangre. Nunca, nunca, ni es permitido ni se hace la reutilización de estos hemocomponentes. Entonces, ahí está el tema de que ese mito también debe ser aclarado para las personas que a veces tienen miedo de quedar, o de infectarse de algo. Eso no existe, eso es imposible. El temor a contaminarse con el material que se usa, el temor a quedar anémico. Para nosotros eso es importante,
y más en el Perú, que el Perú es una población que ya de por sí ya nace con anemia. ¿Por qué digo que el Perú nace con anemia? Porque nuestra pues, historia ha mostrado que los partos siempre han sido acelerados. Siempre ha habido un parto en el que el niño ha salido y ni bien ha salido, le estamos cortando de manera inmediata pues el cordón umbilical, cuando no ha habido ese pasaje adecuado de sangre al niño completo, que debe esperar unos 3 minutos para cortar. Eso ha ido cambiando, pero estamos hablando de que esta práctica es de hace más de 10, 20 años. Y donde ya el niño de por sí ya nacía con anemia, y por nuestra situación económica en los lugares que no hay una distribución justa, o mejor dicho, no hay equidad en muchas zonas del Perú, pues la pobreza hace que los niños tengan una anemia crónica. Y que en la edad adulta, pues uno se acostumbre a manejar niveles de hemoglobina bajos. Y sí, podría ser de que una donación, porque te vamos a bajar 450 de esa, te provoque anemia, pero solamente si estás anémico. Por esa razón que en banco de sangre nosotros evaluamos y tomamos la hemoglobina y hematocrito. Y al contrario, si fuera el caso, nosotros damos una recomendación. Evaluamos y decimos, mira, tú no puedes donar, pero felizmente que has venido, ¿por qué? Porque hemos encontrado que tienes una baja de hematocrito o hemoglobina. Y por lo tanto, más bien debes ir a hacerte un estudio más amplio, a ver la etiología de esa anemia, porque si la tienes, si no tienes ninguna molestia y dices estar sano, esa anemia es crónica. Y una anemia crónica hay que descartar que sea deficiente de algún tipo de nutriente, o si es una anemia de tipo crónica inflamatoria, ¿no? O etiológica neoplásica. Entonces, o sea, al contrario, el tema de la donación hace de que al pasar por algunos exámenes uno pueda estar alerta si ya tenía una anemia previa. Entonces, llegamos a que evaluamos este valor de hemoglobina para poder valorar a un donante y que a este no le afecte en ningún momento una donación. Por eso es de que nosotros somos, en este caso, mucho más, aseguramos tanto para el donante y tanto para el que va a recibir. Porque imagínense que vaya a entregar sangre que tenga menor cantidad de hemoglobina o hematocrito. ¿Esto puede afectar en el resultado en el paciente si yo quiero subir la hemoglobina? Por supuesto que sí. ¿Por qué? Porque el volumen no subiría lo que normalmente debería subir si yo voy a pasar de un paciente que tiene hemoglobina baja a un paciente que ya de por sí tiene hemoglobina baja. El volumen que le esté dando ya no es estandarizado. Un paquete de hemoglobina debe tener alrededor de 40 de hematocrito. Entonces, esto hace de que todos los hemocomponentes tengan prácticamente ese nivel, porque yo estoy tamizando para donación justamente pacientes que tienen hemoglobinas más altas. Hemoglobinas normales. Entonces, no debería haber algún hemocomponente que me diera menor cantidad de hematocrito. Y justamente se le hace controles de calidad a los hemocomponentes para poder evidenciar esta y ser no solamente eficaces, sino eficientes. Entonces, en banco de sangre evaluamos todas estas características. Y entonces este mito queda descartado de que yo puedo quedar anémico porque nosotros hacemos justamente un estudio tamizaje previo. Y al contrario, si hubiera, recomendamos hacer los estudios para que esa persona pueda tener una buena salud. Bien, el temor del donante que le cause impotencia sexual. Eso es algo real porque se ha descrito gente que dice que esa es una de las razones que no dona. Y seamos estrictos, es todo lo contrario. Hay un nuevo cambio de componente globular, una estimulación de eritropoyetina que hace de que la circulación sea mejor, ¿no? Entonces, no es
no es ningún tipo de realidad al respecto, ¿no? Temor a punciones de agujas en la gente. Eso también es algo que la gente piensa de que, bueno, nosotros en laboratorio estamos acostumbrados a que nos pinchen cierto tiempo, más en laboratorio, porque, por ejemplo, en mi área, pues tenemos que a veces compensar un equipo de citometría y necesitamos a veces sangre normal para poder hacer ciertas compensaciones, ciertas calibraciones con el equipo, y utilizamos las células normales para evidenciar nuestros títulos de valores de fluorescencia, usando algunas perlas de control. Entonces, ya uno se acostumbra a que cada cierto tiempo te estén pinchando. No hay prácticamente el dolor, es algo que va a ser en cada donación prácticamente ni se siente. Es más, en una donación de paquetes globulares es una sola vez, solamente se siente a la hora de la entrada y de ahí no hay más dolor. No hay más dolor. Entonces, de que te va a doler, que mientras que la aguja está adentro duele, eso no es verdad. No es verdad. Solamente es al ingreso, porque los vasos, obviamente, a la hora del ingreso al vaso, al vaso sanguíneo es donde aparece el dolor y la piel, ¿no? No hay más. No hay más al respecto. Entonces, esto es más un tema un poco más de tema de ansiedad, no hay otra razón. Entonces, son algunos mitos y algunas creencias que se tienen sobre esto, ¿no? Y la que me preocupaba más es la de la donación, que se puede comprar sangre. Y eso no es cierto, no hay forma de fabricar sangre. Y la sangre los componentes que se utilizan para obtenerla, todas son gratuitas. O sea, no te van a cobrar, un donante voluntario va a ir y no le van a cobrar nada por esto, porque justamente eso lo paga el seguro, el Estado, y esto es por salvar vidas. Bueno, el perfil de donante... Doctor, ¿Sí? disculpe, hay una participante que nos pregunta cómo se puede actuar frente al miedo de donar en tiempos de pandemia. Perfecto. Esa es una buena pregunta porque los tiempos de la donación en COVID también han cambiado las situaciones. Y no solamente es para la persona que dona, sino también es para el que recibe la donación. Entonces vamos a hablar de estas dos cositas. Uno, porque el que dona dice, bueno, ¿cómo voy a hacer? ¿No? Quiero donar y ahora, ¿dónde me van a atender? O si voy a ir al hospital, estoy corriendo un riesgo de contagiarme. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Entonces, ahí va uno de los temas importantes, que hoy en día los bancos de sangre se adaptan a esta nueva situación. Y es más, algunos hospitales ya tienen lo que se llama las móviles de banco de sangre. Y son entidades en las cuales tienen sus movilidades y se trasladan al lugar de donación o realizan campañas sectorizadas para atraer a la población. Entonces, el tema del COVID, si nosotros lo hemos entendido bien, es no hay contagio si nosotros permanecemos a 1,5 metros de distancia. Y una persona sana, si se encuentra a esa distancia y obviamente con una mascarilla, va a evitar contagiar a la otra persona. Y si la otra persona hace lo mismo, va a evitar contagiar a la otra persona. Se disminuye prácticamente en un 99.5%. Y si hay más de 1 metro, eso se convirtió en 100%. Entonces, en los bancos de sangre y en estos procedimientos, se utilizan este mismo procedimiento. O sea, no a esa persona, a lo mucho que es colocarle la aguja, limpiar y ya está. Y no va a haber más contacto en este tema. Entonces, donación, primero, en estos tiempos, no hay ningún inconveniente. Y es más, el personal que lo va a hacer viene con todas las medidas de seguridad, porque en banco de sangre se tienen las más altas medidas de bioseguridad que pueden existir. Y hoy en día, como les digo, hay móviles que van a tu casa
si hay un tema de donación, que disminuyen este riesgo. Y por ejemplo, esta semana que está viendo el tema de campaña hasta el 20 de junio, va a haber varios sectores en los cuales se va a estar esperando la población que quiera donar. Ahora, más bien el tema es para el otro lado, ¿no? Si una transfusión se da, y yo he sido un paciente asintomático, he tenido la enfermedad y voy a pasar y quizás ni me di cuenta, o quizás tuve un pequeño resfrío, fue hace 2, 3 semanas, el virus es contagiante a la persona que va a recibir. Y es un tema interesante porque se han encontrado en estudios en Wuhan segmentos víricos, no decimos viriones porque virión sería el virus infectante, en algunos hemocomponentes. Más o menos se tamizaron algo de 3.000 y en unas 3, 5 bolsas se encontraron componentes, tanto en plasma, en sangre total, en algunos casos. Pero, primero, un porcentaje muy bajo, y 2, no considerados viriones y no infectantes. Y de esos que fueron utilizados, no se reportó ningún tipo de infección. Entonces, el utilizar hemocomponente en un paciente que primero no tiene COVID, no existe el riesgo reportado de que vaya a pasar. Segundo, el tiempo o la probabilidad de encontrar en una muestra de sangre el virus se reporta del 1 al 15%, varía, los italianos encontraron 1, los chinos en tema agudo encontraron 15 en muestra de sangre periférica, ¿no? Pero en hemocomponentes esto bajó a menos del 1%, y es más, con dudas si eso eran segmentos virales infectantes. Que recuerden que la prueba molecular que fueron hechas a estos hemocomponentes, prueba molecular, detecta segmentos genéticos, no detecta virus vivos, o activos, mejor dicho, ¿no? Porque no hay virus vivo, ¿no? Virus activos, o sea, no te dice si ese virus está completo. Recuerden que el sistema inmune, al destruir estas células, pues pueden, y estas mismas células se destruyen, porque destruyen células infectadas, los viriones quedan liberados como segmentos genéticos. Y hasta que haya una limpieza por parte de los macrófagos, y estas lo liberen y sea eliminado del cuerpo, pues demora sus días. Entonces, tampoco se encontró que estos sean virus o viriones, sino son simplemente segmentos genéticos destruidos por el sistema inmune. Entonces, tanto para el donante y tanto para el que dona, no hay un tema de riesgo. Y ahora está saliendo el tema del plasma. Y el plasma fresco congelado, que es un hemocomponente de la sangre, se está utilizando. Hay un protocolo peruano, tiene resolución ministerial, para poder indicar y utilizar ese plasma ya con anticuerpos neutralizantes, después de un paciente que ha tenido COVID, pueda a una persona en estado grave o moderado, pueda pues mejorar su estado. ¿Sí? ¿Tenemos sí limitaciones al respecto? Sí, tenemos limitaciones, como el dosaje de anticuerpos. ¿Por qué? Porque el dosaje de anticuerpos para una persona que ha tenido COVID y queremos que done plasma, pues no hay examen ahorita cuantitativo en el Perú. O sea, ¿sabes qué? ¿Quieres donar sangre? Entonces vamos a medirte tus anticuerpos, a ver qué nivel tienes de IgG para el antígeno N o el antígeno S o para el S1 o para el RBD. No tenemos un examen para los 4, por ejemplo. Y los exámenes ahorita que hay, el ELISA está ahorita, creo que un solo proveedor lo tiene, en el ELISA, en unos laboratorios, y en los laboratorios de los bancos de sangre todavía no se han instalado. A pesar que tenemos 40 bancos de sangre en todo el Perú que pueden realizar este tipo de procedimiento, no todos los hospitales lo han incluido. Y esto quizás sí, para la parte técnica que vemos nosotros, los patólogos clínicos, es de tomar las decisiones. ¿Qué es lo probablemente que se use? Pues simplemente una detección molecular, que el paciente no tenga activa la enfermedad, que haya pasado cierto tiempo de haberse contagiado de COVID, y una prueba
cualitativa rápida, que no, para decir, bueno, hay presencia de IgG, y darlo y guardar el suero para hacer una cuantificación posterior y darle al paciente. ¿Correcto? Bueno, ante la necesidad, si hay gravedad, hay que darlo. Pero luego va a ser el problema para decir, ese plasma, ¿le sirvió o no le sirvió? No es posible decirlo porque como no tenemos cuantificados los anticuerpos neutralizantes, no sabremos si realmente ese paciente tuvo buena cantidad de anticuerpos y si esa buena cantidad hizo efecto realmente el deseado. Entonces es un tema que en el Perú estamos todavía atrás. Obviamente no es esto algo común en todos los países porque también están en situaciones similares, pero ya están haciendo validaciones de pruebas que puedan hacer la detección. Porque ¿cuál es la prueba gold estándar? La prueba gold estándar es agarrar el virus y esto someterlo a anticuerpos. Esto se llama la prueba de PRNT, que es una prueba que se hace en placa, en la cual se diluye y se hace una titulación de los anticuerpos que detectan directamente al virus. Y eso se necesita a nivel de bioseguridad nivel 3. No creo que el INS lo vaya a implementar. Debería, no sé si lo vaya a hacer. Y de ahí se puede ver qué anticuerpos y hacer un ELISA in-house para hacer este tipo de detección y eso utilizarlo para estos procedimientos de plasma. ¿Eso está realizándose? No, todavía no. Entonces se va a trabajar un poco a ciegas, dar plasma de pacientes que hayan cumplido ciertos requisitos y que no tengan la enfermedad infectiva y ellos van a donar su plasma de plasma convaleciente. ¿Sí? Bien. Entonces, para donar no hay riesgo, para el que dona, para el que recibe tampoco. Y lo nuevo ahorita es plasma para la enfermedad COVID, que todavía está en protocolos. Seguramente ya estas semanas van a empezar algunos que ya inicien a realizar los tamizados, pero me preocupa a mí más bien el dosaje de anticuerpos, que lamentablemente nuestras pruebas rápidas no sirven para esto. ¿Sí? No sirven nuestras pruebas rápidas. Primero, que la prueba rápida tiene un gran porcentaje de falso positivo y también de falso negativo. Entonces, no debe ser utilizado para evaluar si el paciente ya tuvo o no tiene inmunidad o infectividad. Va la prueba molecular para ver si hay infectividad y la prueba de un cuantitativo en el ELISA por lo menos para determinar la presencia de anticuerpos IgG, que es lo que queremos. Bien. Si hay alguna pregunta en el camino, Brigitte, por favor me la dices, porque esto es más de responder preguntas que no Sí, es doctor. decirles que Una participante nos pregunta, a su experiencia, ¿por qué considera que hay mayor porcentaje de donantes en otros países a diferencia acá en Perú? es un tema de educación. Tema de educación. Esto viene desde el colegio. Esas personas tienen ya en el chip, en la cabeza, de que donar es algo que normalmente se debe hacer. Tú ves España tiene cierta regularidad, a pesar de no ser tan frecuente la donación voluntaria, tiene un buen porcentaje, y van cada semana a donar, cada 2 semanas a donar plaquetas, por ejemplo. Y uno puede donar plaquetas cada semana, por el tiempo de vida de las plaquetas, que va alrededor de 7 días, entonces sacando un tiempo de vida medio, 7 días yo puedo estar donando cada 7 días plaquetas, la regeneración es totalmente muy, muy buena, y solamente te sacan plaquetas. Claro que el proceso no es igual que sacar glóbulos rojos, ¿no? El proceso de plaquetas te va a demorar quizás 45 minutos. A algunos les molesta a veces el bracito porque va a demorar más tiempo. Existen varios equipos para sacar aféresis, se llama esto, aféresis de plaquetas. Algunos equipos lo harán más lento, otros más rápido. Entonces, lo que nosotros hacemos en banco es valorar el equipo que provoque menos molestia o disconfort al donante, porque lo que queremos nosotros es que ese donante vuelva, que no tenga una mala experiencia para nunca más regresar, sino queremos que tenga una buena experiencia para que regrese. Entonces utilizaremos equipos de aféresis que sean, que provoquen el menos disconfort posible. No voy a entrarme totalmente en la parte técnica a los tipos de equipos que hay de aféresis, pero sí existen plataformas que provocan menos dolor, en los cuales los sistemas son
de un sistema doble que mientras te voy sacando sangre te voy devolviendo. Y entonces ese paciente tiene menos sensación de molestia, porque hay algunas molestias en cuanto al anticoagulante para lo que es plaquetas o plasma, porque el anticoagulante puede provocar un poquito bajada de calcio, entonces simplemente que es un yogurcito, le vas dando al paciente, al donante un yogur, o le vas dando tabletitas de calcio y no siente ninguna molestia. Y los equipos ya tienen menos tiempo con el donante, entonces se hace que sea mucho más fácil y la experiencia prácticamente no trae malas experiencias, ¿no? Entonces en otros países sí se brinda este tipo de conocimiento desde que uno es, desde la etapa pues educativa, no en pregrado, pues, ¿no? Ni siquiera pregrado de colegio. Y eso hace de que cambie la situación. Y además, el tener el conocimiento hace de que esto vea, oye, necesitan, sí, ¿sabes qué? Voy a ir, ¿no? Voy porque quiero ayudar. Entonces, eso es un concepto que lamentablemente tiene que ser metido desde el colegio. Desde el colegio debe ir este tema. Sí, hasta el gran punto de vista. Otra pregunta que nos realizan es, ¿cuánto es el porcentaje de volemia que se puede donar en una sesión? Bien, mire, justo está el tema de 50 kilos. Nosotros podemos donar sangre total, fíjense, sangre total, ¿ya? Hablamos de 10 mililitros por kilo, ¿sí? Si yo tengo 50 kilos, lo que puedo donar son 500 mililitros sin ningún problema. Por eso es que nuestro límite es 50 kilos. Por eso es que no hacemos donar menos, porque el volumen sí podría causar molestias. Es más, haciendo una buena evaluación hasta podría hacerlo donar. Depende mucho del clínico al momento de evaluación, pero para evitar eso, el punto de corte es 50 kilos. Por esta razón, porque es 10 mililitros por kilo. Si una persona con 100 kilos, sano, porque hay gente alta, gigante, ¿no? Con buen volumen, es más, yo podría hacerlo donar 2 paquetes globulares, ¿no? Y eso sería en contra de no, porque es fisiológico, podría sacarle ese volumen. Pero normalmente por una estandarización, eso no se hace. Entonces, ese es el nivel en el cual yo me puedo permitir. Sin una necesidad extrema, o por ahí, por ejemplo, y acá depende también cómo los hospitales compran sus bolsas, ¿se puede optimizar la utilidad de la sangre? Por supuesto. Porque hay hospitales que van a comprar bolsas cuádruples y otros que comprarán bolsas dobles. Y obviamente la bolsa cuádruple es mejor porque puedo separar hasta 3 hemocomponentes. Entonces, eso ya se está estandarizando para que sean bolsas cuádruples, ¿no? Tener un mayor trabajo eficiente en banco de sangre. Entonces, con esa donación, fácilmente yo podría donar y ese es el nivel permitido, ¿no? Sin que me cause algún tipo de salud o de estabilidad homeostática alterada, pues, ¿no? Ese sería el volumen. 50 kilos, el mínimo. ¿Por qué? Porque son 10 mililitros por kilo, ¿sí? ¿Podría donar más? Por supuesto, pero con ese volumen es el mínimo que no debería a una persona con menos de peso dejar que done, por un tema de salud. ¿Sí? Tú me vas diciendo, Brigitte, ¿sí? Bueno, el tema también de las relaciones sexuales es una pregunta interesante, porque cuando nosotros buscamos que la persona done, nosotros pedimos que este tema, ¿qué sucede? Las pruebas moleculares, las pruebas de ELISA, las pruebas de quimiluminiscencia que pueden detectar agentes infecciosos, yo los puedo detectar hasta una semana. ¿Sí? Detectar, no asegurarme de que esté totalmente limpio. Eso ya pasa conforme pasan los meses, 2, 3, 4, 5 meses, donde el periodo de ventana con las últimas tecnologías pues han disminuido bastante. Entonces, nosotros usamos ciertos parámetros para decir donas, no donas.
y las relaciones sexuales de riesgo no se han convertido en un tema de rechazo total, porque uno tiene que evaluar al donante y preguntarle. Si hay una persona que tiene pues 2, 3, 4, está con 4 o 3 personas durante el último año, bueno, ese hábito sexual no es común, ¿no? Entonces, hace que el riesgo de tener o de adquirir un agente infeccioso tipo VIH, hepatitis B, hepatitis C, sea un poco más alto. Entonces, lo que nosotros evaluamos en la entrevista justamente es preguntar esto. ¿Para qué? Para asegurar una sangre totalmente mucho más segura. Puede que esta persona, si tú le haces el examen de laboratorio, una prueba de quimioluminiscencia o de ELISA de cuarta generación, pues te salga negativa. Y pues obviamente te diga, pues te asegura que en esa primera semana que ha tenido la semana pasada no ha habido infección. Como también puede haber un tema de una ventana de hasta 3 meses. Entonces, es por esa razón de que ustedes van a ver que en las entrevistas, cuando hay personas de riesgo, prácticamente son rechazadas por un tema de riesgo, porque hay una probabilidad que en el examen de laboratorio, al estar sin síntomas, se pueda pasar por la sensibilidad y por la especificidad de la prueba. Una sería la sensibilidad, ¿no? Y por la ventana por el tiempo de ventana de una probable infección, tipo VIH, hepatitis B, hepatitis C. Entonces, esto es importante. Bueno, si ustedes, y es mucho del evaluador que evidencia esto, que se asegure, ¿no? Que se asegure esto, y hay que asegurar justamente el tiempo. A veces uno tiene que, y esto se gana con la experiencia a la hora de evaluar, cuál sangre va a ser la más segura o no. Acá hay un tema también importante. Se decía, paciente homosexual no debe donar. Eso es también ya un tema que quizás todavía algunos colegas no han, todavía se tiene que, homosexual es de riesgo, chao, te vas. Esto está cambiando y no debe ser ningún tipo de rechazo de el tener una inclinación sexual. Que en ese grupo de riesgo haya mayor riesgo de infecciones es distinto. Por eso está el evaluador, por eso está el que hace la entrevista. Porque debe evaluar, porque va a haber personas homosexuales que tienen una pareja. Han estado con esa pareja a los 3 años, 4 años. Entonces, que no tiene un riesgo de estar con varias parejas. Entonces, ese tema en los últimos años ha ido cambiando y ya no siendo un motivo de rechazo. ¿Sí? Entonces es importante. El tema del consumo de drogas me indica no solamente el riesgo de que en la sangre haya el tema de estas drogas, sino el tema que viene asociado a ellas, ¿no? Generalmente infecciones tipo estafilococo, hepatitis C, hepatitis B, que son más frecuentes en ellos que VIH. Entonces, estas personas tienen mayor riesgo y su tiempo de ventana podría ser que ayer se contagió, anteayer se contagió al colocarse una aguja, una jeringa, y para nosotros eso es mucho riesgo. Entonces, por eso se pide no consumo de drogas, relaciones sexuales de riesgo no. Tatuajes. El tema de tatuajes es también muy valorable por la persona, porque hoy en día es común el tema del tatuaje. Entonces, uno no puede simplemente rechazar, ¿sabes qué? ¿Tienes tatuajes? No donas. No es cierto. El tema del tatuaje, con que ya ha pasado más de 6 meses o un año, puede donar. ¿Por qué? Porque felizmente las pruebas, la sensibilidad a los 6 meses de las pruebas, tanto para hepatitis C, para hepatitis B y para VIH, son muy buenas a los 6 meses. Entonces, si han visto de que tiene un tatuaje y ha pasado más de tiempo, pues puede donar. Porque si se hubiera contagiado de alguno de estos virus, va a salir en los exámenes de laboratorio y vamos a rechazar luego esa sangre. Pero si no, pues no hay ningún problema, esa sangre es totalmente útil. Por eso es importante la entrevista, porque aquí podemos ver de que
no es tanto que el tener tatuajes te rechaza, es el tiempo. Obviamente que si yo me dice que tengo un tatuaje y por ahí le veo otro, me miente. Y al mentirme, ya no hace creíble cualquier información que pueda darte el donante. Por eso es que el donante, por sus principios y valores, es altruista y también dice la verdad, ¿no? No tiene por qué ocultar algo al entrevistador. No cirugías Doctor, en... Dime. disculpe, hay una pregunta que nos dice, ¿cuánto es el tiempo prudente para que una persona vuelva a donar? En Si el es caso sangre, de que, digamos, lo haya donado ahora, ¿cuánto tiempo tiene que pasar para que esta persona vuelva a donar? listo, perfecto. Bien. Depende primero del sexo, ¿ya? Si es, y del hemocomponente. Por ejemplo, si es sangre, sangre total, lo que vamos a tener es de que una mujer puede donar hasta 4 veces al año, ¿sí? Un varón puede donar hasta 6 veces al año. Puede estar pasando alrededor de 45 a un mes a que pueda donar. Pueden ser, es variable, ¿no? Pero es esas cantidades que se sugiere de donación de sangre total. Ojo, sangre total. ¿Ya? En las mujeres es un poquito más espaciado, estamos hablando de casi 3 meses, ¿sí? Casi 3 meses que puedas volver a donar, 3 a 4 meses que puedas volver a donar, y en el varón un poquito menos, ¿no? Alrededor de 3 meses a 2 meses y medio, un poco ya puedes volver a donar, no hay ningún problema. Sangre total, ojo, sangre total. O sea, donde vas, te ponen la agujita, te sacan sangre total y ya está. En el caso de plaquetas, por ejemplo, puedes donar cada semana o cada 2 semanas, sin ningún problema, hasta 12 veces en el año. Lo que sí debes tener en cuenta y que los entrevistadores deben tener en cuenta es que si yo dono sangre primero y luego dono plaquetas, deben pasar por lo menos 2 meses. ¿Sí? Eso es importante. ¿Ya? ¿Podría no afectar a la persona? Podría no afectar, pero ¿qué es lo que pasa? Si yo primero obtengo sangre total, ¿no? Y esto fue algo que en mí me pasó, por eso es que esos tiempos tampoco se me olvidan, es que lo que pasa es que ante una sangre total dices, tú puedes donar plaquetas cada, cada semana, así que no hay problema, puedes donar sangre y luego plaquetas, ¿no? Tienen que pasar 2 meses. ¿Por qué? Porque la sangre total no solamente está llevándose sangre total, está llevándose un poquito de leucocitos. Entonces, no te va a provocar una leucopenia, pero sí leucos en niveles normales bajos, que se reponen en menos de 8 horas. ¿Sí? Vuelve a haber en la recirculación mayor cantidad de glóbulos blancos, tanto de neutrófilos y de monocitos. Los que demoran un poquito más pueden ser los linfos, pero llega una recuperación porque es su tiempo de vida medio. Entonces, ¿qué sucede? Si yo después de eso saco plaquetas, estoy volviendo a sacar sangre y estoy devolviéndole la sangre y me estoy quedando también un poco de plasma. Entonces, lo que voy a provocar es que ante un pequeño resfrío, un resfrío que me puede haber durado 1 o 2 días, me va a provocar pues un resfrío de 1 semana. ¿Sí? Me puede dar fácilmente una infección respiratoria muy rápido, muy fácil. Entonces, para evitar esa mala experiencia, un donante de un tema infeccioso, se le dice, si donas sangre total y luego quieres donar plaquetas, tiene que pasar por lo menos 2 meses, que es el tiempo que ya podrías volver hasta donar un paquete globular en un varón. ¿No? Entonces, se puede, depende del hemocomponente. Y una mujer fácilmente 3 a 4 veces al año y un varón de 6 veces al año. Son valores que se pueden usar en el año. Y de plaquetas, mucho más frecuente, por supuesto. Bien, no deben donar pacientes que tengan cirugías recientes. ¿Sí? ¿Por qué? ¿Por qué, doctor? ¿Por qué? Porque justamente hay procesos catabólicos que van a requerir mayor perfusión. Entonces, estos procesos catabólicos requieren mayor perfusión y van a estar en una necesidad de glóbulos rojos de estos pacientes y necesitas mantener este tema de recuperación en estos pacientes. Aparte que al tener una intervención,
o cualquier persona ha tenido contacto con siempre va a haber un tema de morbilidad que se llama quirúrgica, y esto también puede ser de que pase algún proceso infeccioso, ¿no? Entonces, cirugías recientes hacen que sea un rechazo temporal, ya no absoluto, de donación. Entonces, donar sangre salva vidas, y en banco de sangre se utilizan criterios de calidad. Ya vamos a poner cosas, el PRONAEVAS es la documentación que nos rige, nuestra norma técnica, ¿ya? Existen diferentes tipos de bancos, ya hay desde los hemocentros, por ejemplo San Borja está considerado un hemocentro, y ahí hay bancos más pequeños donde solo algunos se dedican a sacar sangre y llevarlo y referirlo a otro lado. Si bien es cierto, ese tipo de donación no está bien, no está bien establecido, ¿sí? O sea, no hay una buena organización. Y esto no sé cuándo va a cambiar, porque la necesidad de tener bancos totalmente organizados es un tema nacional. Entonces, este hemocentro de San Borja debería estar funcionando y debería estar dando sangre a otros hospitales y recibiendo buena cantidad de sangre, porque hacemos también trasplante de órganos, trasplante de médula, ¿sí? Bien, entonces en el banco de sangre pues ya se hacen estos procedimientos que hemos dicho, que es de selección de donante, y se hacen programas internos y externos de calidad. Quiere decir que a la sangre también se le hacen pruebas, no todos los paquetes o los lotes, se le hacen cultivos de microorganismos para ver si alguno de ellos tiene la presencia de algún cultivo. Se le hacen tamizajes virales y se le hacen tamizajes también de algunos, la presencia de algunos anticuerpos de algunas enfermedades, tipo Chagas, por algunos problemas endémicos en el país. Y se le hacen programas externos de calidad, programas que vienen de afuera, para evaluar si realmente la sangre y lo que estamos haciendo está bien. Entonces se hacen programas externos, evalúan también la infraestructura. Estos son algunos valores que se utilizan para, por ejemplo, niveles de hemoglobina, en los cuales una persona puede donar sin afectar su estado de salud, ¿ya? Es la colecta por aféresis, que es uno de los tipos de hemocomponente especial, como las plaquetas, por ejemplo. Siempre hablamos de donar a sangre total. Bien, esto es ahora solamente plaquetas o solamente plasma. Y esto se puede donar mucho más frecuente. Hay ciertos criterios que se pasan, y de los hemocomponentes que podemos obtener de la sangre, podemos obtener de una sangre total plasma fresco congelado. ¿Qué es el plasma fresco congelado? No es más que plasma, bueno, plasma es plasma, pero tiene proteínas. ¿Y para qué se utiliza el plasma? En el caso de algún tipo de recambio plasmático, por ejemplo, podemos utilizar este plasma y cambiarlo por el plasma del paciente. ¿En qué caso, por ejemplo? Por ejemplo, los pacientes con COVID. Le voy a poner plasma que tiene buena cantidad de estas proteínas, de inmunoglobulinas, de anticuerpos, y se las paso al paciente. En los casos en el que la sangre del paciente tenga anticuerpos que son malos para él, por ejemplo, en miastenia gravis, yo le saco ese plasma y le recambio por plasma normal. Entonces el plasma es uno de los que se da. En el caso de la deficiencia de algún factor de coagulación, puede haber un factor deficiencia de factor 11, de proteína C y S, el plasma puede tener esto y también se le da. También puede obtener de la sangre glóbulos rojos centrifugados, que es lo que normalmente se indica. Normalmente se indica los glóbulos rojos. Entonces, cuando se le va a poner al paciente, no se le pone todo el paquete, la sangre total. Lo que quiere el médico, lo que ustedes van a prescribir más adelante es algún hemocomponente en especial dependiendo a la necesidad. Y de esa sangre total, uno de ellos va a ser el paquete globular. Y ese paquete globular va a ser solamente de glóbulos rojos. Hay situaciones en las cuales un aneurisma, por ejemplo, puede llegar a reventar y ese paciente pierde gran cantidad de sangre. ¿Sí? Recuerden que el paquete globular solo tiene glóbulos rojos. Si un paciente tiene una pérdida inminente de sangre,
que lleva a las 4, a necesidad de más de 4 paquetes globulares, y ya está viendo un recambio de volemia. Entonces, ¿qué es lo que tengo que ver? De que la sangre vaya con plaquetas. Si no ponemos plaquetas, eso nunca va a parar. Y eso en algunas ocasiones se han visto. Porque han sucedido en la noche, no ha habido un patólogo clínico que se haya dado cuenta, oye, ¿cómo es que Sala me pide solamente paquetes globulares y no me pide plaquetas ni plasma? Porque sin esas no va a tener factores de coagulación, no va a tener factor von Willebrand, no va a tener plaquetas para hacer hemostasia. Y esto puede pasar. Entonces, hay que saber también la utilidad de cada hemocomponente y ver que la sangre que sacamos de la donación es sangre total, pero que va a pasar por procesos de separación donde vamos a tener plasma fresco, glóbulos rojos y plaquetas. Algunos de estos plasmas se hará un proceso que se llama crioprecipitado, que es concentrar ese plasma y a concentrarlo, hacerle igual un procedimiento especial y que va a quedar a congelación, y lo que vamos a tener ahí es buena cantidad de fibrinógeno y de factor 8, que se da en los pacientes que tienen pues hemofilia o deficiencia de fibrinógeno. Entonces, cada hemocomponente tiene su utilidad. Pero todos estos pueden salir ¿de quién? De un paquete de glóbulos rojos. Por eso dice que cada vez que donas, puedes salvar 3 vidas. Porque sale un plasma fresco, un glóbulos rojos, una plaqueta. O, en vez de plasma, crioprecipitado. Entonces, esos son los que, y por esa razón dice que salvamos 3 vidas. Porque los hemocomponentes que obtenemos son 3. Nosotros podemos decir o plasma o crioprecipitado a lo que va. Entonces, aparte de eso, la féresis también puede ser una persona sin necesidad de sacar sangre total, solo escoger qué componente queremos, o la plaqueta, o el glóbulo rojo, o hasta leucocitos. Hay algunas enfermedades que requieren colocar leucocitos, como que es el trasplante de médula ósea. Ese es, por ejemplo, es el trasplante de médula ósea son leucocitos. Claro que los más inmaduros, que son las células madre. ¿Bien? Entonces, estos hemocomponentes sí se pueden sacar y dividirse en plaquetas. Obviamente, esta cantidad de plaquetas de una sangre total es muy baja y no es cuantificable porque si tiene alrededor de más de 200.000 plaquetas, puede que otra persona tenga 400.000, puede ser variable, y la cantidad que tiene una de estos componentes es muy bajo. Una plaquetoféresis, en cambio, si solo saco plaquetas de un donante de frente con un equipo de aféresis, me va a dar 7 veces más de esta cantidad de plaquetas. Por eso la plaquetoféresis es más importante, su difusión de debe donar. Entonces, ¿qué es lo que hacen los bancos de ahora? Los bancos de sangre ya no van simplemente a que la gente les done sangre total, sino que ahora llevan los equipos de aféresis a las donaciones, y si hay alguna persona que puede donar plaquetas, dona plaquetas, solamente plaquetas. Y el cantidad y el concentrado de plaquetario que tiene este producto es 7 veces más. Entonces es genial. Claro que para el Estado eso le cuesta, pues un kit para plaquetas le está costando alrededor de 600 soles. En cambio, una bolsa está costando 6 veces menos. Pero el valor que tiene para el paciente, por lo menos para los del Instituto de Niños de San Borja, que tienen muchos temas de leucemia y que las plaquetas va a ser algo que van a necesitar muy abundante, es pues muy vital y es muy valorable. Y es mejor colocarle a un donante que su primera vez que recibe, a un paciente, la primera vez que recibe plaquetas de un solo donante. ¿Por qué? Porque así provoca menos antianticuerpos o anticuerpos que diga contra las plaquetas. Cuando es un paciente que recibe tantas donaciones, ya eso no sirve. ¿Por qué? Porque va a crear tal cantidad de anticuerpos que puede provocar que destruya rápidamente esa plaqueta y esas plaquetas no hagan efecto. Por eso es más importante la donación de plaquetoféresis a que sacar plaquetas de sangre total. Cuando ya el problema es un paciente que ha donado que ha recibido sangre de tantas personas, plaquetas de tantas personas, ahí sí más bien sirve el de plaquetas, que se llama pool de plaquetas, porque alguna de ellas funcionará
se dan 7, 8, 9 paquetitos, y las otras que ya tienen los antígenos, pues no hará efecto. Entonces, todo esto lo evaluamos en banco de sangre. Esto es un tema interesante porque en banco de sangre se llama lo que es inmunohematología, para evaluar reacciones adversas y clasificar a los paquetes globulares por grupos mayores y grupos menores, y si hay reacciones de transfusión sanguínea o de compatibilidad. Miren, nuestro concentrado de Matías puede durar hasta 45 días si utilizamos bolsas con un buen contenido de anticoagulante, pero más que todo de nutrientes, como el Optisol. Entonces, un paquete globular, para que sepan ustedes, puede durar 45 días después que es obtenido, no más. Pero obviamente que eso es después de que hemos separado de su sangre total. Y se puede ser utilizado en esa persona. Cuanto más pase el tiempo, las células, los glóbulos rojos van a envejecerse más y su eficiencia va a bajar. Por lo tanto, pasa este tiempo, lo que tiene que hacerse es, esa sangre se elimina. Por eso es que los bancos de sangre, cuando tienen necesidad, preguntan a otros bancos de sangre si tienen paquetes globulares, y los bancos que hacen, se las dan. ¿Pero por qué? Si yo he sacado para mi hospital. La sangre tiene que estar en constante movimiento. Entonces se dan los paquetes globulares con mayor tiempo y se van moviendo en los hospitales que necesitan. Entonces todos los hospitales sí trabajan de este tipo de forma, y es mejor que el banco de sangre no esté tercerizado aún. Creo que no estamos listos para la tercerización de banco de sangre, porque de esta manera mantenemos la calidad de la sangre. Una tercerización sería, creo yo, terrible. No sé si al final mala, pero podría causar que estos criterios de calidad sean vulnerados y no se den lo adecuado, ¿no? Lo digo porque mi hospital tiene parte del laboratorio tercerizado, felizmente banco de sangre no, y el tema de las pruebas, exámenes, hay demoras, mantenimiento también está tercerizado, entonces la respuesta que da es muy pobre a lo que uno esperaría. Entonces, banco de sangre debe ser uno de los procesos que no pase a tercerización en muchos años. Plaquetas solo puede durar de 5 a 7 días, también se saca el paquete de sangre total, y no dura mucho. ¿Por qué? Porque el tiempo de vida media de las plaquetas es corta. Entonces, plaquetas, y es lo que más a veces se necesita, y justamente es por eso que requerimos más una donación de plaquetas directa que sacar de la sangre de bolsa total. Plasma fresco congelado, una vez que se ha extraído, se debe congelar, si no pierde su efectividad. Y los crioprecipitados pasan a menos 30 grados, ¿no? Se conservan y tienen unos factores. Tiene fibrinógeno, factor 8, que es lo que generalmente se usa para pacientes con hemofilia, aunque ahora ya hay tratamientos especiales. Bien, acá también está un poco de la cantidad que tiene algunos concentrados. Las diapositivas igual se las dejo. Es importante, cosas que han pasado y que ustedes, como cuando sean internos o cuando estén en un hospital, tienen que ver, es que la sangre no debe, las plaquetas no deben congelarse. Todos estos temas de conservación son importantes, porque una plaqueta debe estar a temperatura ambiente, no como un glóbulo rojo, no como un plasma fresco congelado, ni como un crioprecipitado. Y a veces sucede, y esto lo sé porque a veces me han llamado algunas enfermeras, por ejemplo, en rivalidad, y me dijeron: doctor, he recibido mi turno y me están entregando una bolsa de plaquetas que no pudieron ponerle en la noche al paciente, y me la han sacado de la refri y me la están dando para que yo las coloque ahora en la mañana. ¿Qué hago? Pues haz tu reporte, porque esas plaquetas ya no sirven. Una plaqueta que pasa a un cambio de temperatura se altera su función. Entonces, es muy importante la conservación, y en banco de sangre tenemos mucho cuidado con el tema de la forma en cual se conserva. Entonces, no todas se conservan a la misma temperatura, y eso lo debe saber también el personal que lo va a utilizar. Si no, lo que está recibiendo el paciente, pues prácticamente va a ser agua, ¿no? Porque no va a tener efectividad. Y a veces nos preguntamos: ¿y por qué no funcionó esta transfusión de plaquetas? Bueno, a alguien se le olvidó de dar y la congeló, o la refrigeró, perdón, y después le puso y ya no hay efecto. Entonces, no solamente es conocimiento
de banco de sangre, cómo deben conservarse, estas cosas van para todo el personal de salud. Estas consideraciones son muy importantes. Y obviamente si pides una unidad de banco de sangre es porque la vas a usar ya. Bien, entonces está ahí las temperaturas, qué es lo que tiene, a qué se debe, cuándo es el volumen que tienen. Por eso es que de esos 500 que ustedes van a donar, 250 más o menos se van a glóbulos rojos, 20 mililitros se van en plaquetas, y unos 120, unos a 200 o 150 se puede ir a plasma, ¿no? Entonces, esos son lo que se obtiene de una sangre total. Bien, se distribuye, siempre tienen su sello de calidad, no pueden ir sin una aprobación de calidad en el cual se ha revisado que esa sangre ha sido pasado por de sangre en pruebas de VIH, ¿ya? De anticuerpos de VIH, antígeno P24, de cuarta generación. Se le hace también para ver si hay el antígeno superficie de hepatitis B, el core de hepatitis C, si hay anticuerpo antichagas, para poder liberar un componente de sangre, ¿no? Todo esto se hace hoy en día en tamizaje de sangre en el Perú. HTLV también es importante, muy importante, porque es está causante de una leucemia linfoma por HTLV, entonces, no solo de la infección. Entonces estas cosas se hacen en banco de sangre. Se hace también para sífilis y chagas. Se determinan los grupos sanguíneos, no solamente se hace de la manera en lámina, sino que ya hay muchos hospitales, generalmente los nivel 3 o los hemocentros, que evalúan no solamente grupos mayores, ¿qué quiero decir con grupos mayores? A, B, O, sino, y el RH, sino que le sacan grupos menores. El grupo KEL, grupo DAFI, y ya no solamente si es RH positivo o negativo, sino es el grupo RH tiene otros 4 pequeños grupos, que son el D mayor, el D menor, el C, etcétera. Son 4 más que se ven. Entonces, cuando hay reacciones que no es compatible con el paciente, a pesar que tienen el mismo grupo mayor, se hace extensión de estos grupos y se ve a qué grupo pequeño también es no compatible. Eso se llama inmunomatología. Entonces se coloca un sello de calidad y el sello de calidad sale con su grupo sanguíneo, con el nombre, que está seguro de que todas las pruebas se le han realizado, y con el grupo sanguíneo, grupos mayores, y algunos hospitales dan los grupos menores. Entonces el sistema de calidad en el hospital se realiza a las 24 horas del día, los 365 días del año. Se vigila para que la sangre que ustedes donan o que los donantes voluntarios nos entregan, pues con esa situación altruista, sea utilizada de la mejor manera y con la mayor calidad posible. Esto hace que nosotros podamos obtener muchos hemocomponentes muy buenos. Esto, por ejemplo, es lo que realiza Rebagliati, 35.000 unidades de sangre al año, 3.500 por aféresis, ¿ya? Ellos le hacen no solamente grupo mayor, le hacen grupo RH completo, le hacen el grupo KEL y le hacen CUMIS indirecto también. ¿Ya? Por ejemplo, acá miren, esto es Rebagliati con sus unidades de donde hacen la entrevista, donde sacan ya la sangre, los equipos que utilizan para centrifugar y hacer la separación. Ahí se hace acá la separación del hemocomponente. Estos equipos hacen la separación total de estos 3 componentes. Y acá hay el producto final. Algunas plaquetas se dejan a pasar 24 horas para dejarlas al equipo que va a darles tiene que estar en constante rotación, las plaquetas, por ejemplo. Las unidades en cuarentena son las que se dejan ahí después, que todavía no han sido tamizadas, que todavía no les han hecho las pruebas infecciosas. Bien, personal. Ahí está el producto final. Plasma, plaquetas. Acá tenemos glóbulos, paquete globular, plaquetas, plasma. Estos son equipos rotadores donde van a estar las plaquetas, porque las plaquetas tienen que estar en constante movimiento, ¿no? Si no hay rotador de plaquetas, alguien tiene que estar rotándolas. Tú vas a estar con un rotador toda la vida, un residente, un interno de tecnología. Ya tiene felizmente el Instituto San Borja su bus móvil que hace tanto para ir a las campañas y tanto para ir a domicilio.
Y ya otros hospitales ya tienen también sus propios buses, ya no simplemente un carrito donde llevaban todo un camión, no, sino que tienen su propia movilidad, ¿no? Acá está, por ejemplo, San Borja, en estos tiempos donde todavía no era COVID, y ahora en tiempos de COVID ya la donación se hace pues de esta manera, ¿no? Y que ahora, esta semana hasta el 20 de junio, se están haciendo carpas en frente de WON, están habiendo tanto de salud y tanto el Hospital de Niños de San Borja, están haciendo donaciones y por ahí, si es que esta exposición les ha llamado un poco a conciencia a donar, háganlo. Una de ellas va a estar ubicado en el supermercado Wong, en la calle Ucelo, en la zona aledaña del Centro Comercial La Rambla, de 9 a 5 de la tarde hasta el 20 de junio. Y bien, esto por mí es toda la presentación. No sé si tienen alguna duda. Doctor, una participante nos consulta, ¿hay alguna preparación previa que tenemos que tener para poder ser donantes? Ah, perfecto. En realidad no. Con ir en la mañana, haber tomado un desayuno ligero. ¿Por qué decimos desayuno ligero? Porque si nos vamos a tomar un desayuno un poquito pesado, quizás con mucha grasa, casi común, algunos tenemos la costumbre de desayunar, almorzar, eso hace que cuando hagamos la hemoglobina o el estudio de hematocrito, pues la lipemia que puede existir por el desayuno un poco pesado, no permita evaluar adecuadamente el hematocrito. Entonces, eso a veces no permite definir bien el hematocrito. Y no se recomienda ese tipo de donación. Por eso es que con un desayuno simple, un yogur, una leche, un café, uno puede donar sin ningún problema. Entonces, no hay un tema adicional a esto, un tema de preparación, quizás psicológica, de que no pasa nada, todo va a ir bien y que la donación de sangre debe ser, pues, parte de la vida, ¿no? Si es mujer, sus 3 veces al año, si es varón, sus 4 veces al año, ya está. Con eso, creo que hacemos bastante por nuestros pacientes. Han visto en el video, en nuestro hospital, por lo menos, la leucemia es muy mala y ellos necesitan una gran cantidad de hemocomponentes. Y a ellos les sirve bastante porque son gente de provincia que no tiene quien que venga a familiares a donar. Y lamentablemente tienen que a veces que pagar. Y eso ya es algo de la parte que a veces uno no quiere. Porque algún pagante, el pagante pues te puede mentir en la entrevista, te puede decir cosas que no son. Y hace que esa sangre pues sea menos segura. A pesar de todo, nosotros tenemos experiencia de cómo tamizar esto y aparte tenemos los mejores estudios de soporte al diagnóstico, entonces que nos ayuda a tamizar este tipo de pruebas. Entonces por eso es que la sangre que se recibe en el instituto o que nosotros recibimos es la más segura posible. Ya, doctor, muchas gracias. Realmente su ponencia nos ha ayudado para poder desaparecer todas las dudas que teníamos y yo creo que nos ha dejado muy en claro todos los requisitos y la importancia que tiene el donar sangre. Sin más que decirle una vez más gracias a nombre de todos los oyentes, de todos los que estamos participando en hacer este tipo de ponencias y no sé si tengo algunas palabras, doctor. Bueno, sí, invitarlos nuevamente a todos a estas campañas de donación. Primero que sean las campañas y luego que ya sea un donante voluntario. Y cada cierto tiempo a donar y luego pensar en la donación de médula, que quizás no lo he nombrado, pero la donación hoy día de médula ya no es donación de médula, porque cuando uno piensa donación de médula, piensa en que me van a punzar mi espaldita, me van a sacar de mi hueso, porque en el hueso está la médula, es el tuétano. Pues hoy día ya no es así. Hoy en día lo que se hace es se estimula con un producto que se llama filgastrin, que es una sustancia estimulante de colonias de granulocito macrófago, que estimula que la médula produzca mayor cantidad de células y éstas salgan a la sangre periférica.
y en la sangre periférica es donde se saca este producto. Y se hace una leucoféresis. Entonces se saca estos leucocitos y en esos leucocitos estarán las células stem cell, que servirán para un trasplante de médula. Entonces es algo que no hemos conversado en este tema, pero la donación de médula, que ya no debe ser llamada de esa manera porque todos tienen miedo, debe ser llamada donación, pues no sé, sangre estimulada, otro nombre para que no dé miedo. Porque obviamente si me dicen, ¿vas a donar médula? No, por el miedo, porque no sabes que lo es. Y hoy en día ya no se hace trasplantes como antes, que se utilizaba y tenía que uno punzar médula y sacar médula directamente, ¿no? Ahora ya es estimulada. Quizás será pues charla de otro tipo, pero es muy importante también pensar en la donación de médula, que en otros países está también mucho más lejos que en nuestro país. En el Instituto de Niña de San Borja se hacen donaciones, trasplantes de médula. Bueno, hasta antes del COVID se hacían 2 a 3 trasplantes de médula ósea por mes. Y otros hospitales, INNIN y Rebagliati y Almenara también tienen sus trasplantes. Entonces, y es algo que no estamos concientizando, el trasplante de médula, la donación de médula ósea, que hoy en día ya no es médula ósea, sino es sangre estimulada. Eso quizás para terminar ahí de matizar y sea para que también investiguen acerca de ese tema. Gracias, gracias, Brigitte. Muchas gracias, chicos, por participar. Bien, conmigo es entonces hasta otra oportunidad, Brigitte. Cuídate. Sí, gracias, doctor, una vez más, por ser parte de esta experiencia. Creo que ya se cerró ya Facebook. Aún no, creo que seguimos en vivo.